Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Itaca, donde acompañamos al ser. El tema que hoy nos reúne es el siguiente, la depresión. Cuando estábamos en pandemia, los expertos decían que los efectos colaterales iban a ser bastante significativos. Uno de esos es este tema. En el imperativo de esta época, donde está la inmediatez, donde algunos eslogan del comercio es, si lo quiere, lo tiene, ha creado una inmensa ilusión en el sujeto de poder poseer todo lo que desea. Esto lo que va acarreando es una frustración, teniendo en cuenta que la frustración es cuando se tiene una ilusión y no se puede alcanzar a ella, cuando se tiene un ideal y no se llega tan bien. Entonces esto lo que nos va a dar es un resultado de frustración. Ahora bien, cuando hablamos de depresión, es muy importante tener presente que esta terminología no es un calificativo. No por cualquier cosa tenemos que ir por la vida diciendo estoy deprimido. Una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La cronología, porque tiene un tiempo, la frecuencia y la intensidad. Cuando estamos tristes, se da por periodos de tiempo mucho más cortos y podemos continuar con nuestra vida. Cuando hablamos de depresión, la sintomatología de esta se da por periodos mucho más largos. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Estos síntomas que a continuación voy a decir se presentan durante 2 semanas constantes. Voy a aclarar, cuando hablo de 2 semanas constantes no quiere decir que hoy sienta una cosa, a los 3 días sienta otra, al mucho rato o al mucho tiempo vuelvo a sentirlo, no. Se habla durante una temporicidad de 2 semanas. Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, valga la redundancia, quiere decir un estado de ánimo bajo y una pérdida significativa del sentido, de la motivación por actividades que normalmente se hacían. Entre estos también nos va a acompañar narrativas en el sujeto como cansancio y pérdida de energía, es decir, actividades que el sujeto o para cualquiera es mucho más fácil, para esa persona se le va a hacer mucho más difícil. Por ejemplo, levantarse de la cama, va a sentir, según algunos de los pacientes, cuando lo narran, dice, siento que mi peso, siento que mi cuerpo me pesa, levantar una mano es completamente complicado, va a estar acompañado por sentimientos de inferioridad, por culpa. Ese sentimiento de culpa va a estar muy marcado, en ocasiones no se sabe por qué. Una irritabilidad notable, incluso cuando son menores de edad, niños o adolescentes, la irritabilidad es uno de los signos más presentes para empezar a observar una depresión y poder intervenirla. Por otro lado, vamos a notar un sujeto que o va a tener hipersomnia o insomnio, es decir, va a ser un sujeto que le va a dar lidia conciliar el sueño o va a ser un sujeto que se le va a pasar todo el día durmiendo. A esto vamos a ver reflejado la afectación en algunas dinámicas de su vida, como lo es la parte social, la parte familiar y la parte laboral. Entonces, como va a tener ausencias en encontrarse con sus compañeros, entonces vamos a ir notando que va a ir perdiendo amistades, va a ir perdiendo pareja,
incluso en su trabajo se va a notar mucho su ausencia, lo que le va a acarrear que lo despida. Es por eso que se habla que la depresión es discapacitante. También, la depresión es una enfermedad y como tal hay que llevar un tratamiento e incluso, de acuerdo a su intensidad, es muy importante la parte de los medicamentos. Entonces, por eso vamos a estar acompañados por psiquiatría. En ese orden de ideas también es muy importante descartar un proceso de duelo, porque si esta persona lo que ha tenido es pérdidas, entre otras, entonces el modo en que vamos a intervenir va a ser completamente distinto. Vamos a notar un sujeto disperso, no se concentra, vamos a estar hablando con él y vamos a notar como que viven en la luna. Entonces, como anteriormente yo decía que es un sujeto que pierde el interés por actividades, entonces por eso es que va a estar disperso. Vamos a descartar de que este tipo de actitudes sea por medicamentos. Listo, entonces en ese orden de ideas, con lo anteriormente mencionado, vamos a decir que la depresión tiene dos características. Una, que sea exógena o que sea endógena. Entonces, cuando hablamos de exógeno es porque son factores externos, de sucesos que le pasaron, novedades, fenómenos, entre otros, incluso pérdidas. Cuando hablamos de endógenas, quiere decir que está ligado interiormente al cuerpo. Entonces vamos a ir descartando que sea una novedad entonces vamos a ver que este sujeto va a tener unas novedades en la parte hormonal. En este caso sería la tiroides, la hormona T4, entre otras. También últimamente algunos autores hablan de problemas en el colon. Ya se habla que el colon es el segundo cerebro, incluso hay hallazgos que dicen que en el colon es donde se va creando también los neurotransmisores. Cuando se habla de depresión hay unas zonas cerebrales que se activan o se desactivan. Entonces vamos a estar presentes que vamos a tener un corte frontal afectado, por eso el sujeto no puede tomar exactamente buenas decisiones, no puede pensar, se dispersa, vamos a tener un hipocampo, que es esa parte de la memoria, entonces vamos a tener fallos atencionales. Vamos a tener activada también la amígdala, es por eso que vamos a ver un sujeto con irritabilidad en algunos casos, el corte cingulado, todas esas zonas cerebrales cuando están activas es donde vamos a tener la particularidad de la depresión. Entonces, ¿quiénes son más propensos para estar en esta posición, en una posición de depresión? Si hombres o mujeres. En este caso no vamos a hablar de sexo. Si es hombre o mujer, vamos a hablar de personas. Entonces, ¿quiénes van a estar más predispuestos a sufrirla? Entonces, vamos a ver. Personas susceptibles a la presión social. Personas que se le haga muy difícil el poder expresarse. Por otro lado, como anteriormente lo dije, personas con predisposiciones genéticas, con dificultades o problemas hormonales, conflictos sociales, familiares, incluso lo estamos viendo que ya venimos de una pandemia, entonces todos esos resultados de tantas cosas es lo que vamos a ir notando en una patología como lo es la depresión.
Entonces, ¿cómo podemos proceder? Por un lado, vamos a activar la parte vamos a fomentar lo comunicacional, vamos a permitir que el sujeto tenga un espacio en el cual él pueda hablar, o al menos se sienta seguro, se sienta en paz. Lo otro, vamos a identificar qué es lo que causa el sujeto. En otras palabras, quiere decir qué es lo que le gusta al sujeto, o incluso también ver antes de esta patología qué era lo que el sujeto hacía. Vamos a identificar cualidades, éxitos que ha tenido, y si no ha tenido éxitos, qué éxitos puede tener. Vamos a potencializar todas esas cosas que acompañan al sujeto, que puede ser estar en pro de él. Muy importante, descartar que esté pasando por un proceso de duelo, porque si está pasando por un proceso de duelo, el modo de intervención es completamente distinto. También, de acuerdo, como lo dije ahora, a la intensidad. A la intensidad, estar acompañado de la parte psiquiátrica con los medicamentos. ¿Qué decir y qué no decir? Esa parte es muy importante. Entonces, ¿qué no decir? Tienes que disfrutar la vida. De seguro que si alguien quiere disfrutar la vida es esa persona, pero por una parte cerebral no puede, por otra parte, por las circunstancias que está pasando, no tiene esa disponibilidad para hacerlo. Entonces esa palabra hay que evitarla. La vida es corta para estar así, la verdad, esa persona no quiere estar así. Si hay algo que menos quiere es estar así, entonces esa palabra sobra. Deja de fingir que está deprimido. La verdad, esas personas no fingen. Estar deprimido duele. Estar deprimido se siente. Incluso mire que hablé de unas zonas cerebrales. Entonces por eso no se puede fingir. Porque si uno hace un estudio podemos ver que esas zonas están activadas o están disminuidas. Todos tenemos problemas, claro. Todos tenemos problemas. Pero en la forma en que se siente, se padece esos problemas es distinta. Y las herramientas psíquicas que cada uno tiene también es distinta. Entonces puede que ese problema para mí sea mínimo, pero para la persona que lo padece sea mucho porque no tiene esas herramientas psíquicas para afrontarlo, y es lo que se hace en terapia. Por eso yo ahora hablé de potencializar esas cualidades. No le des importancia a los problemas. Esa frase de puertas para afuera es muy fácil decirla, pero de puertas para adentro es completamente difícil porque no estamos en una tónica para eso. Bueno, entonces, ustedes miren, entonces, ¿qué decir? ¿Qué vamos a decir en estos casos? Estoy para lo que necesites. Esa palabra lo que nos va a poner es en una posición de empatía. Nos vamos a sentir identificados con el otro y va a facilitar que esa persona en su momento nos pueda decir qué pasa. Incluso nosotros podemos ser un factor protector. Comprendo lo que sucede. Esa otra palabra, al igual que la anterior, nos pone en una condición de empatía, en la cual esa persona puede estar identificada y va a permitir narrar lo que está pasando. ¿Cómo puedo ayudarte? Esta palabra me gusta mucho. ¿Por qué? A veces nosotros queremos ayudar al otro, pero la manera en que lo queremos hacer no es la forma más asertiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es permitirle que la otra persona, como es la que está padeciendo, nos pueda decir qué es lo que está pasando. Y al decirnos qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar, la ayuda que nosotros le vamos a brindar va a ser mucho más asertiva y va a llegar justo donde debe de llegar. Podrás salir adelante. Me gusta mucho esa palabra porque normalmente la persona que lo padece tiene una visión de túnel. No sabe que en algún momento se va a solucionar. Entonces, a decir esto, lo va a dar, va a motivar a que la persona pueda continuar con su proceso,
a buscar ayuda, entre otras cosas. Él es una persona valiosa, esa palabra también me gusta mucho, porque en el momento ella no se siente así, pero cuando hay un ente, hay un par que lo está diciendo, eso va a hacer resonancia y va a permitir potenciar esas cualidades que anteriormente yo había hablado, que es donde intervenimos. Algo muy importante para hacer en estos casos es poder identificar, conocer y reconocer las emociones, porque es desde ahí, cuando no tenemos un manejo asertivo y proactivo de estas, es cuando vamos llegando a la patología. En este caso, ¿qué es la depresión? Antes de la depresión había una tristeza que no fue manejada, no se le dio la atención en ese momento. Entonces cuando se elabora más, porque la tristeza es una emoción básica, cuando ya se pasa a superior, estaremos hablando de la patología de la depresión. Entonces, algo importantísimo, conocer y reconocer las emociones. Muchas gracias, no se le olvide. Muchas gracias y dale seguir, dale la campanita y comenta. Muchas gracias.